Viktor Frankl, 1905-1997, fue un neurólogo, psiquiatra y escritor austríaco, conocido por fundar la logoterapia, una forma de psicoterapia centrada en encontrar sentido a la vida. Sobrevivió a varios campos de concentración nazis durante el Holocausto, experiencia que influyó profundamente en su trabajo y pensamiento. En su obra más famosa, El hombre en busca de sentido, Frankl relata sus vivencias en los campos y presenta la idea de que encontrar un propósito es esencial para superar el sufrimiento. Su enfoque enfatiza la libertad humana para elegir su actitud ante cualquier circunstancia, transformando el sufrimiento en un camino hacia el crecimiento personal. 1. El significado se encuentra en la actitud. Viktor Frankl enseñó que, aunque no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, siempre tenemos el poder de decidir cómo responder a ellas. La verdadera libertad reside en nuestra capacidad para elegir nuestra actitud ante cualquier situación, incluso en las más difíciles. Frankl, quien sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis, encontró que aquellos que lograban mantener una actitud positiva y encontrar un propósito o significado en medio del sufrimiento eran los más capaces de sobrevivir física y mentalmente. Esta perspectiva sugiere que nuestra experiencia de la vida no está determinada por lo que nos sucede, sino por cómo interpretamos y respondemos a esos eventos. Al adoptar una actitud de aceptación y resistencia, podemos encontrar un sentido incluso en medio de la desesperación. Por lo tanto, la actitud se convierte en un acto de autodefinición, un reflejo de nuestra capacidad para encontrar propósito, sentido y dignidad en todas las circunstancias. 2. La búsqueda de sentido es, individua, L. para Viktor Frankl, la búsqueda de sentido es una tarea profundamente personal. Cada ser humano tiene su propia misión y propósito en la vida que debe descubrir por sí mismo. No existe un sentido universal o un propósito único aplicable a todas las personas. Más bien, cada individuo debe encontrar su propio camino. Esta búsqueda de sentido es lo que da profundidad y autenticidad a la vida de cada persona, permitiéndole enfrentar los desafíos con un propósito claro en mente. Frankl creía que el sentido no es algo que se pueda imponer desde afuera. Es algo que cada uno debe buscar activamente, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta búsqueda puede ser estimulada por experiencias personales, desafíos, relaciones y el deseo de contribuir a algo más grande que uno mismo. La logoterapia, su enfoque terapéutico, se centra en ayudar a las personas a descubrir este sentido personal, promoviendo una vida más plena y significativa. 3. El sufrimiento puede tener propósito. Según Viktor Frankl, el sufrimiento no es solo un mal necesario de la vida, sino también una oportunidad para encontrar un propósito más profundo. En sus experiencias durante el Holocausto, Frankl observó que aquellos que podían dar un significado a su sufrimiento, que podían ver más allá de su dolor inmediato, eran más resistentes y capaces de sobrevivir. Esto no significa que el sufrimiento sea algo deseable o que debamos buscarlo activamente, sino que, cuando inevitablemente enfrentamos el dolor, tenemos la capacidad de darle un propósito que puede transformar nuestra experiencia de la vida. El sufrimiento puede ser una herramienta para el crecimiento personal, enseñándonos sobre nuestra propia fortaleza, compasión y capacidad de resistencia. Al reconocer el valor potencial en el sufrimiento, podemos encontrar una nueva fuente de motivación y una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Esta perspectiva nos invita a abrazar la vida en su totalidad, con sus alegrías y desafíos. 4. La libertad última del ser humano. Viktor Frankl argumentó que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier situación, incluso en las más opresivas. En los campos de concentración, donde todas las libertades externas les fueron arrebatadas a los prisioneros, Frankl descubrió que los individuos aún tenían el poder de decidir cómo interpretar y reaccionar ante sus circunstancias. Esta elección interna, esta libertad de espíritu, es algo que nadie puede quitar.
Incluso cuando nos encontramos en situaciones de extremo sufrimiento o desesperanza, podemos elegir nuestras respuestas internas, si nos rendimos al cinismo y la desesperación, o si nos aferramos a la esperanza y el significado. Esta libertad interna es fundamental para la dignidad humana, y es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán limitadas sean nuestras opciones externas, siempre poseemos la capacidad de elegir nuestra actitud. Esta libertad última es un acto de autoafirmación y una fuente de fortaleza inagotable. 5. El amor trasciende el tiempo y el espacio. Para Frankl, el amor es la meta última y más elevada a la que puede aspirar el ser humano. En su obra, describe cómo el amor por su esposa lo mantuvo vivo durante los peores momentos en los campos de concentración. Incluso sin saber si ella estaba viva, la idea de su existencia y la profundidad de su amor le dieron un sentido y propósito para seguir adelante. Frankl creía que el amor es una fuerza que trasciende todo, incluyendo las barreras físicas, temporales y emocionales. Es una conexión que va más allá del tiempo y el espacio, una que puede brindar consuelo y significado en las circunstancias más desesperadas. Este amor incondicional y trascendental nos permite conectar con algo más grande que nosotros mismos, dándonos fuerzas para soportar cualquier cosa. Para Frankl, el amor es una experiencia única que define nuestra humanidad y nos eleva por encima de nuestro sufrimiento. 6. La importancia de vivir con propósito. Viktor Frankl enfatizó la importancia de tener un propósito claro en la vida, ya que esto proporciona dirección y motivación, especialmente en tiempos de dificultad. Vivir con un propósito no significa simplemente alcanzar metas personales o buscar la felicidad. Es sobre encontrar una razón más profunda para existir, algo que nos impulse y nos inspire a seguir adelante, incluso cuando enfrentamos adversidades. Según Frankl, aquellos que tienen un fuerte sentido de propósito son más resilientes, capaces de soportar el sufrimiento y de encontrar significado en sus experiencias. El propósito puede surgir de muchas fuentes: el amor, el trabajo, la creatividad, el servicio a los demás o la búsqueda de la verdad. Lo importante es que este propósito sea auténtico y profundamente personal. Al vivir con un propósito claro, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos al bienestar de los demás, dejando un impacto positivo y duradero en el mundo. 7. El poder de la autotrascendencia. Para Viktor Frankl, la autotrascendencia es fundamental para la realización humana. Este concepto se refiere a la capacidad de ir más allá de uno mismo, de trascender las preocupaciones personales para comprometerse con algo más grande, como una causa, el amor por otra persona o la búsqueda de un ideal. Frankl creía que la verdadera felicidad y el sentido de la vida no se encuentran en la autocomplacencia, sino en esta capacidad de autotrascenderse. En los momentos más difíciles, las personas que podían ver más allá de su sufrimiento personal y encontrar un propósito más grande para vivir, eran las que mejor resistían y sobrevivían. Esta orientación hacia algo fuera de uno mismo da a la vida un significado más profundo y duradero, que no se basa en el bienestar o la felicidad momentánea, sino en una satisfacción más profunda que proviene de servir a un propósito más elevado o de contribuir al bienestar de los demás. 8. Aceptar la responsabilidad de la vida. Viktor Frankl sostenía que cada persona es responsable de encontrar su propio sentido en la vida, y esta responsabilidad no puede ser delegada ni evitada. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos muchas decisiones que definen quiénes somos y en qué creemos. Estas decisiones, grandes y pequeñas, construyen el sentido que le damos a nuestra existencia. Frankl creía que incluso en las circunstancias más difíciles, como las que él mismo experimentó en los campos de concentración, todavía hay una elección a realizar: cómo enfrentamos nuestro destino y qué actitud tomamos ante el sufrimiento. Esta elección es un acto de responsabilidad personal y refleja nuestro compromiso con nuestros propios valores y propósito. Al aceptar esta responsabilidad, nos volvemos arquitectos de nuestra propia vida,
capaces de encontrar significado y propósito, incluso en los momentos más oscuros. Es esta aceptación la que nos permite vivir de una manera auténtica y significativa. 9. El papel del sufrimiento en la existencia humana. Frankl veía el sufrimiento como una parte inevitable de la condición humana, pero también como una oportunidad única para encontrar sentido. El sufrimiento, según él, no debe ser buscado deliberadamente, pero cuando se presenta de manera inevitable, se convierte en una invitación para encontrar un propósito más profundo. El sufrimiento puede desafiar nuestras creencias, sacudirnos de nuestra complacencia y obligarnos a confrontar lo que realmente valoramos en la vida. En sus propias experiencias de sufrimiento extremo, Frankl observó que aquellos que podían encontrar significado en su dolor tenían más posibilidades de soportarlo y superar sus circunstancias. Esto no significa glorificar el sufrimiento, sino más bien reconocer su potencial transformador. Al enfrentarnos con valentía y dignidad al sufrimiento, podemos descubrir fuerzas internas y comprender mejor quiénes somos y qué es lo que realmente importa. El sufrimiento, entonces, se convierte en un camino hacia la autorrealización y la comprensión más profunda de la vida. 10. El ser humano como ser de posibilidades. Viktor Frankl veía a cada ser humano como un ser lleno de posibilidades, capaz de reinventarse y encontrar nuevos significados en cualquier etapa de la vida. Esta visión optimista de la naturaleza humana se basa en la creencia de que, aunque enfrentemos limitaciones externas, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestra actitud y nuestros objetivos internos. Frankl argumentaba que la existencia humana no está determinada solo por las circunstancias, sino por las decisiones que tomamos frente a esas circunstancias. Esta capacidad de elección y adaptación es lo que nos convierte en seres dinámicos y en constante evolución. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay oportunidades para el crecimiento, el cambio y la realización personal. Al abrazar esta perspectiva, nos damos cuenta de que siempre tenemos el poder de crear un nuevo camino, de encontrar nuevas formas de significado y de vivir con un propósito, sin importar las condiciones externas que enfrentemos.